Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad. Aquí encontrarás programas para personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales, y todo lo relacionado con nuestro colectivo. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Discapacidad Televisión, porque una buena comunicación fomenta la inclusión. Muchas gracias. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva Por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Senadis, www.senadis.gov.cl. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad.
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Bienvenidos sean todos ustedes como cada sábado a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Una oportunidad más para educar, para orientar, para ser esa voz de aliento a muchos padres, a muchas familias y a muchas personas con discapacidad. En este programa de verdad que es un verdadero honor abrir las puertas siempre de este espacio donde nace realmente del corazón de una madre, una servidora, y con colaboradores que internacional están pues dando informaciones valiosas, con el deseo profundo de construir un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo más inclusivo para todos nosotros. Cambiando el Mundo con Raquel Quezada sí es un programa de radio, de televisión, pero es un movimiento, es una comunidad que muchas veces le damos oportunidades a aquellos que en todo momento son silenciados, olvidados, malinterpretados y no se le da la inclusión real en la sociedad. Aquí creemos que cada historia importa y es por eso que hoy tenemos una invitada de lujo quien va a compartir su historia, siendo una persona con autismo y también teniendo una hija con autismo, pero como ella desde el cambio, desde gestionar cambio para los demás, está accionando en New York. Nuestro propósito es tender precisamente ese puente que derriba y acompaña a las personas y los familiares en este camino, que siempre digo que como madre, como persona también con una condición no es fácil, no será fácil, pero cada episodio abrimos conversaciones reales, necesarias e importantes para educar y sensibilizar de aquellos derechos que hacen una comunidad. Y también tocamos el bienestar emocional, quien hoy también desde la parte de la psicología estará el psicólogo Fernando Galván, hablando precisamente de ese bienestar emocional que muchas veces nos olvidamos quizás como padres, como sociedad, como profesionales, que es tan importante. Y realmente nosotros queremos que todos ustedes se sumen a esta familia, porque juntos, educándonos, que vamos a poder construir un mundo mejor a favor de la discapacidad. Nuestra misión siempre es promover la inclusión, el respeto y la participación activa de las personas con discapacidades y su familia, recordando también que ellos son parte de una sociedad que deben ser incluidos también en el ámbito social, económico, cultural, artístico. Y queremos precisamente que la sociedad pues haga un llamado siempre a la empatía y que entienda que si todo con ellos, nada sin ellos. Siempre abogamos por la igualdad, no discriminación, respeto por la dignidad humana, inclusión como derecho, no como un favor, porque muchas veces en muchos ámbitos de la sociedad se quiere incluir de manera momentánea y lo que queremos es que sea una inclusión real y siempre activa. Empatía ante los desafíos reales que enfrentamos todos nosotros, fomentando también la autonomía y la independencia. Educación como motor de cambio, porque creemos que cuando todos nos educamos es que vamos a generar cambio en una sociedad, impulsando siempre el empleo, el emprendimiento inclusivo, porque ellos también pueden tener emprendimiento, ellos también pueden ser parte de una economía, celebrar la diversidad y la capacidad única que todos nosotros tenemos en este mundo. Señores, estamos conectados a través en vivo de múltiples medios de comunicación, radio y televisión para llegar a más corazones. Nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada, Discapacidad TV para todo el mundo. La Mega 95.1 FM, Águila Radio en Boston, la Radio Boston es FM y discapacidadaldia.com en España. Gracias de corazón, de verdad que sí, por unirse a este movimiento, por la inclusión, la esperanza y la visibilidad de todas las personas con discapacidad. Iniciamos siempre todos los sábados este programa con una cita que llama siempre a la reflexión. Y esta dice así, siendo de un autor anónimo. Y es algo que lo aprendí cuando estaba estudiando neurociencia con mi profesor Luis Gaviria. Él siempre mencionaba esta frase y dice así: al cielo se llega en equipo. Y realmente me da resonancia con mi estilo de vida, porque siempre creo que no voy a llegar lejos sola. Llegaré quizás más rápido sola, pero lejos
puede ser que no llegue si no me hago acompañar de personas que me motiven, que me acompañen, que colaboren. Quizás no hubiese llegado a la UAS sin un Fernando Galván. Y de eso se trata la vida. O quizás no estuviera aquí en este programa de televisión si no hubiese conocido a un Claudio, de verdad que sí, que esto me hace resonancia a mi estilo de vida, porque es lo que siempre trato de hacer. O quizás desde el día cero hasta el día de hoy, si no hubiese estado acompañada de nuestra pastora Rosilia Barranco, que desde el primer programa siempre ha estado con nosotros, pues yo creo que sí, esa es mi invitación para hoy. Ya sea tu equipo de familia, ya sea tu equipo de trabajo, ya sea tu equipo profesional, ya sea tu equipo un equipo de basquetbol. Ahorita mi hijo tiene un juego de basquetbol. Si no se trabaja en equipo, no vamos a llegar lejos. Entonces esa es mi invitación para hoy. Búscate personas que te eleven, búscate personas que te motiven, búscate personas que te lleven al propósito que tú estás destinado a llegar, porque al cielo se llega en equipo. Así que esa es mi invitación para hoy. Señores, la agenda, tenemos con nosotros la fisioterapeuta y pastora Rosilia Barranco con el tema Agudiza tu autenticidad. Y es lo que yo he hecho después que escribí mi libro TDAH, cuando le grité al mundo que tengo esa condición, y ahora qué me importa, el que me acepte como sea. El psicólogo Fernando, ahí está Nere riéndose, sí, yo soy una cosa especial. El psicólogo Fernando Galván, que entrará al tema, señores, este es un tema muy serio, que todos debemos de estar muy atentos a este tema. ¿Qué produce el divorcio en un niño con una condición? Secuela, trauma, atraso en el desarrollo, y por ahí nos vamos. La licenciada Nere Moreta con el tema de su organización atípica, pero también lo hablará como madre, siendo ella también una persona con autismo y teniendo una hija con autismo. ¿Cuáles son ese caminar, esos procesos tan difíciles, muchas veces de bendiciones, que tiene una abogadora, porque también es abogadora de los derechos en la ciudad de New York? Señores, todo esto y mucho más en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Hacemos nuestra primera pausa comercial y luego retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence, junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo, informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad, que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Merrimack, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. Yo le ayudo. No, que ese tema resuena conmigo. What? ¡Wow! Señores, este es un programa en vivo y de verdad que con los cortes que hemos hecho de los comerciales, no sabía que tenía tan poco tiempo para conversar con mis invitados, señores. Es que esto es real. Todo lo que pasa en el aire, esto es real, que también pasa a través de bambalina. Y es por eso que está con nosotros nuestra psicoterapeuta y también pastora Rosilia Barranco, quien hoy va a hablar de un tema que precisamente hablaba con ella ahora, que me identifico con este tema. Agudiza tu autenticidad. Muy buenos días, pastora. Buenos días. Qué felicidad poder estar compartiendo hoy y celebrar este tiempo también donde honramos a las personas con autismo. Y bueno, esta mañana sí quiero enfocarme en el tema de agudizar tu autenticidad. Y es porque quiero traer una reflexión muy especial, inspirada en algo que vemos con frecuencia en muchas personas dentro del espectro de autista, ¿verdad? Entonces es su capacidad de percibir autenticidad. Aunque cada persona con autismo es diferente y única, ¿verdad? Es muy común que tengan una sensibilidad especial para notar
cuando alguien es genuino. Y es algo que muchos de nosotros decidimos a veces ignorar, ¿verdad? Pero es un don que tenemos de parte de Dios y no siempre ellos lo expresan con palabras, pero lo sienten. Ellos perciben la intención detrás de lo que haces con sinceridad y detrás de lo que dices. Entonces es una cualidad tan pura y tan honesta que siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Tiene muchísimo que enseñarnos a todos. Y sucede que hoy estamos viviendo en un mundo donde estamos batallando constantemente eso, donde a veces parece que es más fácil aparentar que ser. A veces aprendemos a sonreír aunque estamos cansados, a decir estoy bien aunque no lo estemos, a comportarnos de cierta manera solo porque hay que encajar o evitar críticas, ¿verdad? Entonces, esta sociedad parece como que nos empuja constantemente a filtrar nuestras emociones, nuestras palabras y nuestra esencia. Entonces, eso implica que vamos perdiendo quiénes somos en el proceso de la vida, ¿verdad? Pero las personas con autismo nos recuerdan que es muy importante que que tengamos nuestra esencia, ¿verdad? Porque lo real siempre tiene más impacto que lo perfecto. Queremos ser perfectos, pero sucede que nuestra imperfección es lo que nos hace ser quienes somos. Lo genuino siempre nos lleva más lejos que lo decorado. Y la autenticidad abre puertas que la apariencia nunca podrán abrir, ¿verdad? Entonces la autenticidad no es sinónimo de perfección. Quizás nosotros a veces quisiésemos relacionarlo, pero no está relacionado. La autenticidad simplemente implica que tú te presentes tal y como eres, pero dentro de eso van a venir virtudes, ¿verdad? Que tenemos. Y no se trata de tener todo resuelto ni de vivir sin errores. Ser auténtico es vivir desde la verdad, desde la coherencia, desde la transparencia. Es permitir que lo que somos por dentro se refleje también en lo que hacemos por fuera. Es aprender a aceptar una historia, porque a veces, yo sé que Raquel se relacionará con esto, pero a veces tenemos una historia y vamos por la vida sin saber qué vamos a hacer con esa historia. Porque si sale, entonces la gente me va a ver diferente. Pero sucede que mi historia es quien soy. Entonces, yo le decía a la gente cuando cumplí 50 años este año, que mucha gente me decía, no, di que tú tienes, ay, ¿cómo va a ser? Di que tienes 35, di que tienes 40, porque sabemos que nos han impuesto esto a las mujeres, ¿verdad? Pero yo decía, ¿cómo puedo quitarme 20 si esos 20 son parte de quien soy? Entonces sería incompleta, ¿verdad? Yo soy completa con los 50, sea que tenga errores, sea que tenga malos momentos de la vida, ¿verdad? Pero para ser quien soy tengo que dejarme completa, así como llegué aquí, ¿verdad? Y entonces, al aceptar esa historia, entonces también acepto el proceso y entonces decido caminar con honestidad. Y es que a veces pensamos que debemos presentarnos de cierta manera para ser aceptados, pero la verdad es que las relaciones más fuertes, los vínculos más reales y los momentos más significativos de la vida nacen cuando somos sinceros, cuando somos nosotros mismos sin miedo a mostrar que somos vulnerables, ¿verdad? Cuando dejamos que los demás conozcan no solo lo que hacemos, sino también quiénes somos. Y déjenme aportar un poquito a esto en cuanto a los padres, porque también existe también este motivo que la sociedad impulsa a los padres muchas veces a ocultar un diagnóstico, a pedirle a sus hijos que con una condición X se comporten bajo las normas, que es lo que la sociedad pide. Por eso que yo muchas veces cuando salgo con Choán y él tiene que hacer sus movimientos parecido al autismo, que tiene parálisis cerebral y él no es verbal, yo lo celebro y le digo, esa es su forma de él emocionarse o de él querer hablar o de él querer decir que está contento o muchas veces de él decir, me quiero ir de este sitio, estoy irritado, vámonos. Entonces es muy importante aceptar
y no tratar de cambiar a esa persona solo por encajar en las normas que la sociedad te exige. Igual cuando tú conoces una persona que no conoces su proceso, como usted mencionaba, que no conoce su caminar, que no conoce cuánto le ha costado a esa persona estar ahí. Queremos llegar a la vida de esa persona y querer cambiar su esencia, porque quizás no aceptamos la forma de que esa persona habla, o quizás no aceptamos la forma de que esa persona se mueve. El otro día mi mamá, que es una fiel seguidora de nuestro programa y debe de estar conectada, ella me dice que yo me muevo mucho en el programa. Digo yo... Y es de verdad, señores, mira, esa silla ya la he cambiado 2 veces, porque según me voy moviendo, el asiento se va aflojando, pero eso soy yo. Yo no puedo hacer un programa rígida, muy buenos días. No, o sea, esa es mi esencia, es lo que marca quién es Raquel Quesada. Y yo creo que todos nosotros debemos de celebrarnos, empezar a celebrarnos quiénes somos, aceptarnos, agudizar nuestra autenticidad, porque por eso hay mucho bullying, por eso hay mucha autoestima baja, porque no nos aceptamos quiénes somos, de dónde venimos, qué nos ha costado, y yo creo que eso marcar la diferencia. Y por igual al padre, aceptar la discapacidad, aceptar la condición de su hijo y celebrarlo. Por eso es que yo siempre invito a celebrar quiénes somos, a celebrar nuestros hijos, porque de ahí es que va a marcar un antes y un después de la sociedad. Porque si usted como padre no acepta a su hijo, pues la sociedad no lo va a hacer, porque así mismo con esos ojos, desde esa óptica, la sociedad lo va a ver. Si usted no a su hijo, no lo va a insertar en la sociedad, no lo va a celebrar en muchos ámbitos culturales, artísticos, deportivos. Entonces la sociedad lo va a reprimir también. Sí, y sabemos que no es fácil tener un familiar, un hijo especialmente, con alguna discapacidad. No es fácil el proceso de la vida, ¿verdad? Pero todo se trata de educarnos, de nosotros aprender cómo funciona mi ambiente ahora, con lo que yo tengo que llevar, ¿verdad? Y yo le decía a alguien ayer que para la cultura nuestra, ¿verdad? De los hispanos, el tener un diagnóstico es como que se te cayó el mundo, como que ya yo estoy aceptando que tengo algo malo. Y no, se trata de que... Es válido, porque eso son etapas del diagnóstico que hay que vivirlo. Ahora, ¿qué hacemos después? ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Cómo vamos a recuperarnos? ¿Cómo vamos a buscar fuerza? Es lo que queda después. Malo es cuando nos quedamos ahí, pero esa etapa de duelo hay que vivirla y es necesario. Claro, pero el fin del diagnóstico en realidad es, lo que buscamos es querer conocer cómo yo funciono, ¿verdad? Y que yo pueda conocer, ok, esto me pasa por esto y esto me pasa por aquello, entonces ya yo aprendo a modificar para poder hacer lo que tengo que hacer de otra manera que otro la hace diferente a mí. Pero bueno, el punto es que la autenticidad no es... que no quiere decir que tengo que ser perfecto, simplemente significa que tengo que tratar de yo vivir la vida y la verdad con coherencia y transparencia. Y solo quiero cerrar con unas palabras del sabio Salomón, ¿verdad? Que están en la Biblia y es Proverbios 4, 24 al 23. Dice, evita decir cosas falsas, apártate de la mentira, mira siempre hacia adelante, mira siempre de frente, fíjate bien en dónde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino y evita andar en malos pasos. Eso es parte de la autenticidad. Y recuerda que si haces esto, Dios hará el resto. Excelente conversatorio, de verdad que sí, que me encanta. La invitación para hoy también es aceptarse. Aceptarse, señores, no importa, acéptese, que cuando usted se acepta, los demás lo aceptan y punto. Pastora, ¿cómo podemos encontrarle en las redes sociales? Bueno, estamos por ahí, Facebook, estamos por algunas, sola Rosilia Gómez Barranco, haciendo algunas cosas, ¿verdad? Estamos en la iglesia los domingos a las 12 del día por Facebook Live. Y ahí está también nuestra salud, ella trabaja en la salud mental, Whitman. Ahí está ella diciendo que la sociedad tiene muchas copias. Seamos únicos, genuinos, auténticos y a celebrarse. Y esa es nuestra invitación para hoy. Muchísimas gracias. Señores,
Ya está con nosotros el psicólogo Fernando Galván. De verdad que para mí es un honor porque Dios siempre pone personas para llevarte al otro nivel, pone personas para encaminarte en esas decisiones que Él ya deposita en tu corazón, porque al cielo se llega en equipo, sola no se puede llegar. Y de verdad hoy me place que sea Él quien haga una breve introducción de su trabajo a través de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como psicólogo, profesor, y también nos va a hablar del tema que provoca el divorcio en niños que tienen condiciones. Muy buenos días, bienvenido a su programa. Si puede quitar el mute, el botón para que lo escuchen. Está en mute, Fernando. Ahí está. Excelente. Sí, muy buenas en esta mañana un poquito fría en Boston, pero ya es parte de nuestra costumbre. Yo soy humildemente Fernando Galván para todos, graduado en el área de psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la cual pertenezco a esa gran y enorme familia dominicana, donde hoy la mayor parte de mis excompañeros de la carrera hoy están en áreas importantes como lo es Ana Jacqueline Ureña, que pronto va a ser la próxima decana de la Facultad de Humanidades. De una forma sencilla, siempre he estado preocupado por las investigaciones, por llegar a la parte más profunda que nadie quiere. Yo siempre aspiro a tomar los casos más difíciles para muchos colegas tratar. Inclusive, recuerdo una anécdota en el Hospital Moscoso Puello, donde hice mis intervenciones o la pasantía. Y habían casos relacionados con esoterismo, temas de animismo y creencias mágico-religiosas. Y entonces, como siempre investigo, antes de llegar al caso, yo llego buscando cuál es el origen que provoca y desencadena ese tipo de conducta o expresión. Nunca trato de etiquetar ni llegar a lo superficial, por la sencilla razón de que me gusta siempre tocar ese ser humano. Esa es la esencia, ser humano. Me encanta esa intervención que hace, porque muchas veces, y es la invitación que siempre le hago a los profesionales, los estudiantes o los pacientes son una foto, pero tenemos que ver qué hay detrás de esa foto, y el componente son la familia, papá, hermano, tío, abuelo, qué está pasando en esa familia, cuál es la dinámica, si tiene quizás precisamente un divorcio, o si su padre está constantemente en pleitos, qué sé yo, disturbia, y queremos trabajar solamente en ese individuo. Ese individuo no va a progresar si no nos enfocamos también en la raíz, en lo que hay en ese círculo como familia. Eso es correcto. Entonces, precisamente dentro de experiencias tanto personales como múltiples relacionados con el tema tan difícil después de salir de la zona y del área de confort, del área del enamoramiento, de las atracciones, de todo lo bonito, de todo lo superficial, llegamos a encontrar un choque de dos fuentes emocionales, de dos fuentes de energía totalmente opuestas que nunca llegan a la convergencia. Entonces, ocurre lo normal, natural de la especie, la procreación. Perfecto. Ya esos niños van a comenzar un desarrollo desde la parte nutricional durante el embarazo, después del embarazo, pero ahí viene una parte muy importante: el desarrollo de la personalidad del individuo.
Allí se conjugan las fuentes emocionales y los patrones de cada uno de esos progenitores. Cómo llegan a interactuar con un ser que tiene forma, que tiene fondo y que además de eso comparte un material genético único. ¿Qué ocurre? Que esos padres tienden, o por apariencia física, por comportamiento, a parecerse a Juan o a María, que ambos son nombres ficticios, pero los padres. Luego, cuando ocurre la etapa de identificación del niño, es algo muy, 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 muy importante. Y les digo a todos los colegas que analicen esa parte a fondo. El niño tiende, según Sigmund Freud, a desarrollar dentro de la etapa de identificación el ensimismamiento, a vivir dentro de sí mismo, pero a identificarse con su progenitor de su sexo. Más sin embargo, la lucha, llámese complejo edípico, donde tiende a rivalizar o con el padre por la madre o con la madre por el padre. Según Freud dice que el niño tiende a desarrollar por temor a mutilación o cualquier tipo de castigo. Perfecto. Ya llegamos nosotros a pasar todas esas etapas, pero estamos ahora enfrentándonos a una crisis de la zona rosada. La separación, la ruptura. Fíjense que estoy dando el salto para llegar al punto central, el divorcio, donde ya Pedro y María ya comienzan a separar, pero yo entiendo que existen intereses que están en conflicto, donde el principal conflicto viene a ser la lucha de clases entre quién o quienes manejan la empresa familiar. Sin embargo, allí comienza a suceder donde existe lo que ya se le llama el síndrome de alienación parental, donde uno de los padres toma ventaja de él o los niños en contra de la otra parte, que ya hoy se ha roto ese vínculo. Pero si a eso también le podemos agregar que en esa familia hay un hijo también que tiene una condición, es importante saber que tener un hijo con discapacidad no causa el divorcio, pero intensifica tensiones preexistentes, como menciona, y que expone la fragilidad emocionales, económicas, relaciones dentro del matrimonio. Y si a eso le podemos agregar el desgaste en muchas parejas, es muy importante también hablar los componentes que llegan a cuando hay un hijo con discapacidad y luego cómo esto le afecta a ese individuo. Fíjense, cuando estamos eso me llamó la atención en México, que cuando las parejas piensan en el matrimonio tienen que hacerse evaluaciones sanguíneas para buscar niveles de compatibilidad o incompatibilidad sanguínea para pensar en un futuro trastorno o condición. Perfecto. El niño que posee después o durante el nacimiento algún tipo de condición, a mi entender, hace falta un ingrediente mayoritario en toda la relación: amor. El amor. El amor como conjunto, donde implica protección, alimentación, cuidado, mimos y lo que los japoneses llaman el reiki, el intercambio energético a través del contacto de la piel, donde yo propongo mentalmente a ese niño o a esa niña con ese tipo de discapacidad
que autoperciba la importancia que es él o ella dentro de esa relación familiar o parental. Y a eso vamos, le podemos también agregar el compromiso que debe de existir de ambas partes, porque muchas veces cuando existe un diagnóstico, el papá, por lo mismo que hablábamos de las normas de ser juzgado, de que quizás yo soy un hombre débil y por eso mi hijo nació así, que ahora mis amigos, que qué van a decir en el trabajo, el padre no asume ese compromiso y se va desligando, hasta que esto también puede ser un componente importante que pueda desgastar una relación. Fíjense, yo pienso que dentro del marco profesional existe el marco de referencia humano. Y aquella persona, hombre o mujer, que no ha tenido contacto físico, directo o circunstancial con un niño o una niña con niveles de discapacidad, no aprende a desarrollar el amor a la familia. Quien les habla tuvo una experiencia de esa naturaleza y yo descubrí a una persona mal diagnosticada donde cómo se desencadenaban una serie de sintomatologías relacionadas con la epilepsia sin ser epiléptico. Eso se llama el síndrome de West. Uh-huh. El síndrome de West desencadena todo tipo de explosiones tónicas o ciclotónicas en el niño, donde el niño verdaderamente no habla, el niño no camina, el niño tiene prácticamente un espectro difícil de manejar. Sin embargo, yo comencé atacando sus áreas sensitivas, el oído, la piel, y luego pasaba a la parte motora, porque yo quiero encontrar cuál es la funcionalidad que ese nuevo individuo puede desarrollar. ¿Por qué razón? Porque hay personas que nacen carentes de un órgano y el sistema cerebral te indica, trabaja con este órgano y usted va a ser una persona con tanta capacidad. Doctor, nos quedan 3 minutos. Entonces usted me dice que también esto puede implicar que el desarrollo a nivel tipo salud, desarrollo cerebral, desarrollo pues a nivel social se puede afectar cuando hay un divorcio en los niños. Sus recomendaciones a los padres, recomendaciones para una sociedad que entienda y que pueda también trabajar con la foto entera y que no solamente se enfoque en ese individuo. Fíjese, a pesar de todo, uno de los principales dilemas en una pareja con un niño discapacitado es precisamente el foco de la atención. La madre tiende a darle el enfoque a la persona con la discapacidad y por cultura el hombre tiende a separarse porque le han eliminado parte de su atención. Pero ese es un momento para desarrollar una fuente de amor, como si fuera la hoguera de un hogar, que es lo que se llama hogar. Yo me río porque anoche mi esposo me trae algo para mí, un regalo. Y yo le digo, bueno, usted sabe, estoy pensando también en mis hijos, a la hija mía de 15 años, yo le digo, debiste de traerle uno a la hija de nosotros. Y él viene y me dice, pues dame el tuyo para dárselo a ella. Yo, mire, usted está loco, eso es mío, usted me lo trajo a mí, no me quite mi detalle a mí, búsquele uno a su hija. Ajá, porque también hay que hacer eso también, Fernando. Yo pienso mucho, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, la parte del afecto juega un papel muy importante. Fíjese que el niño tiende a rechazar energéticamente a una persona que no ha hecho absolutamente nada, pero trata de acercarse, el niño lo rechaza. Así es. El amor, siempre voy a decir, es el arma número 1
para que ese niño o esa familia sienta que a pesar de la separación sigue siendo importante en nuestra vida. Y depende bastante en su totalidad de que se debe proteger en todo lo posible. No importa lo que se haya roto entre padre y madre, los niños no tienen nada que ver en esa separación. Así es. De verdad que agradezco su participación y el compromiso que ya le extendí. Espero que se haya sentido como en casa, porque lo vamos a invitar otra vez a esta casa. ¿Y cómo podemos encontrarle en las redes sociales? Fernando Galván, simplemente. Así es. Señores, quiero también agradecerle públicamente, porque él ha sido un enlace esencial, un enlace que nos ha hecho pues conectar con la Facultad de Humanidad en la UAS, donde estaremos pues dando una conferencia panel a favor de la discapacidad. Me pongo en tus zapatos. Ahí vamos a invitar a profesionales, padres, personas con discapacidad que sean parte de este conversatorio para nosotros aportar, pues claro, hablar de las barreras, pero cómo podemos accionar a favor de esas barreras, donde las personas con discapacidad también serán protagonistas, y también pues los profesionales que están sitiados en posiciones en la República Dominicana. Y de eso se trata la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad RD y LOATA. Estaremos pues haciendo pues ya un llamado a todos ustedes que están en la República Dominicana a que nos acompañen el 25 de noviembre de 2 a 5 de la tarde, porque el 24 estaremos también con la misma conferencia en Higüey de 4 a 6. Es que es muchas informaciones que tenemos ahora mismo, señores, pero realmente si quieren más información nos pueden llamar al 978-828-5339 o pues mandarnos un mensaje, ahí le mandaremos el flyer. Esperamos que ustedes que están en Higüey, ahí está toda la comunidad en Higüey conectado en YouTube, Karen Velázquez, quien es nuestra directora allá, y por igual también capacidad. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti, Raquel, por la invitación, y estamos siempre dispuestos y no escatimemos esfuerzo en que las personas que tienen algún nivel de discapacidad necesitan amor, no necesitan pena ni necesitan nada por el estilo. Amor, porque son seres humanos importantes, no son especiales, porque especial es una pizza. Excelente. 2 por 1. Así es. Amor. Ahí está la receta del psicólogo, así que llévense eso en su corazón y en su alma. Hacemos nuestra segunda pausa comercial y retornamos con nuestra invitada especial, la licenciada Nere Moreta, quien está ya ready para hablar de su experiencia y cómo también motivar a otras madres a que sean las voces y abogadoras de sus hijos. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. ¿Por qué él me llama? Seguimos este programa Cambiando el Mundo de personas con discapacidades, y también, señores, con Raquel Quesada. Lo que pasa es que antes el programa se llamaba así, entonces nuestro cerebro, usted sabe, juega un papel que está todavía recordando, y de verdad que me siento feliz en esta mañana de recibir a la licenciada Nere Moreta, quien también es licenciada en Publicidad, Mención, Creatividad y Gerencia, quien fue graduada de la Universidad Autónoma, pero también es una madre
una madre, es una persona que tiene autismo y también es una madre también de una persona que tiene autismo y es CEO de Atípica. Muy buenos días, Nere, gracias por estar con nosotros, gracias por esperar ahí tranquilita para compartir con tantas madres. Muy buenos días, Raquel. Yo me siento más que privilegiada de estar aquí porque veo que es un espacio realmente inclusivo y me encantó que al inicio del programa dijeron, nada sin nosotros. Porque si estamos hablando de discapacidad, especialmente de autismo, y no nos incluyen a los autistas, entonces no estamos hablando absolutamente de nada. Entonces me siento que he llegado al espacio correcto. ¿Cuándo sabes que tiene autismo y cómo te maneja en esta vida neurodivergente como activista, defensora internacional por los derechos de las personas con autismo desde tu posición en Nueva York? Bueno, yo desde muy pequeña me di cuenta de que era diferente al resto. Sé que cada uno de los seres humanos somos diferentes, pero era un poquito más diferente. Entonces, por ejemplo, tuve muchos retos cuando estaba en la escuela. Yo fui a la escuela regular. En ese tiempo no había en República Dominicana, que es donde nací, no habían esos programas de educación especial. Y siempre tuve muchas dificultades porque, por ejemplo, fui no verbal hasta 6º grado. Entonces, me tocaba, por ejemplo, cosas sencillas de la vida, como que nos daban el dinero para comprar la merienda. Y yo, como no tenía voz, pues no podía comprar y muchas veces pasaba hambre en la escuela y era difícil con muchas cosas. Sí notaba que era diferente. Bueno, y tuve que vivir la vida con todos esos retos que implica, algunas limitaciones en algunas áreas, pero siempre conté con el apoyo de mis hermanos que afortunadamente pues iban conmigo al colegio y me acompañaban y me podían brindar cierta asistencia en algunas cosas, a pesar de que no sabíamos mi diagnóstico. Ya cuando nació mi hija Camila, pues ella daba algunas señales también y nos costó un poco llegar al diagnóstico porque justamente yo decía, bueno, pero ella no habla todavía, a lo mejor se parece a mí. Hay cosas que no hace es porque se parece a su mami. Ella nació, ya tú tenías el diagnóstico. Todavía no tenía mi diagnóstico. Entonces, ya a la edad de 3 añitos es cuando Camila recibe el diagnóstico y cuando yo empiezo a leer, a buscar información de esta condición de mi hija, yo dije, ¿pero qué pasa aquí? Todo lo que yo leo me describe perfectamente. Todas las cosas que describe el niño con la condición eran los retos que yo tenía cuando iba a la escuela, cuando intentaba hacer amistades, conseguir o mantener empleos. Entonces dije, yo creo que ya sé qué es lo que tengo y qué es lo que soy. Y ahí fue cuando inicié el proceso de evaluaciones para mí misma. Y la verdad que hablábamos hace un rato de ese duelo que sentimos los padres cuando nos dicen que nuestro niño va a desarrollarse de manera diferente. Nos da miedo porque no sabemos la palabra autismo. Generalmente cuando no tenemos en nuestro entorno familiar a alguien que tiene la condición, decimos, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Será que está enfermito? ¿Será que hice algo malo? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? Y empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar curas mágicas. Y en esa búsqueda encontré afortunadamente la información certera, empecé a buscar cómo puedo hacer que mi hija mejore, pero también eso me ayudaba a mí misma. ¿Cómo nace Atípica? ¿Qué es y cómo nace? Bueno, yo llego a la ciudad de Nueva York y recién llegué, estaba enfrentando diferentes situaciones al mismo tiempo. Primero tengo el duelo de que cambio de país, dejo la familia atrás. Estaba pasando por un proceso de divorcio y también recibo el diagnóstico de mi hija, no solamente de autismo. Camila tiene 7 diagnósticos en total, entre autismo, condiciones médicas. Entonces recibo todo ese bombardeo al mismo tiempo y empiezo a buscar ayuda. Llego a diferentes organizaciones, grupos de apoyos de padres y me encuentro con otros retos que vienen con el bilingüismo. A pesar de que puedes dominar el idioma inglés, hay una parte que cuando llegas a una organización a buscar ayuda, te hablan en Spanglish y en siglas y hay muchas cosas que te cuesta mucho entender. Entonces, por ejemplo, una anécdota que me pasó, a mí me preguntan, ¿ya hiciste front door? Y yo digo, front door, eso se traduce como puerta de enfrente, o sea, ¿ya hice la puerta de enfrente? ¿O ya fuiste a front door?
Y yo dije, parece que no estoy entendiendo, búsquenme un intérprete. Llega el intérprete y me dice, señora, que si ya usted hizo puerta de enfrente. Y yo digo, definitivamente no entiendo nada. ¿Por qué? Porque nos hablan en cicla, pero no nos dan todo el contexto. No nos dicen que front door o puerta de enfrente es una capacitación o un taller que tomamos para entender los servicios, derechos que tienen las personas que están dentro de la oficina con discapacidad del desarrollo. Entonces, cuando noté que había ese hueco, ese vacío en la manera en que nos dan la información a los hispanos, yo dije, tengo que crear un grupo donde yo le pueda explicar a los padres en el verdadero lenguaje que me puedan entender y decirle, ok, recibiste el diagnóstico, tu niño no está enfermo, tu hijo o hija no está enfermo, tiene una condición y te voy a acompañar. Hazme preguntas, porque para bien o para mal, Dios me puso en una posición donde, primero, soy madre de una niña que tiene autismo severo y múltiples condiciones. Me ha tocado informarme de cada una de estas condiciones médicas para poder apoyarle, pero también yo como persona dentro del espectro, en otro grado del espectro, entonces he vivido muchas de las cosas que las madres me van a preguntar, me van a decir, ¿por qué mi hijo se me queda viendo y no me habla? ¿Por qué mi hijo aletea? ¿O por qué se pone la media al revés? Que es una de las cosas que yo misma hago y digo, bueno, la parte sensorial, la costura me molesta. Entonces, son cosas que muchas veces los médicos nos dan desde su preparación, nos dan muchas herramientas, pero pequeños detalles muchas veces de esa información de primera mano de alguien con la condición, pues yo puedo decirle a los padres ciertas cosas. Así nace Atípica, que es un proyecto destinado a mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidad del desarrollo y su familia. Trabaja trabajar pues el IEP con los padres, está teniendo estos grupos. Me encanta que le hable con palabras llanas, porque es lo que yo entiendo, que estamos caminando este proceso, y si no le educamos a los padres con palabras así, ellos no van a entender. Es muy importante conectar, vivir la experiencia y ponerte en los zapatos de ellos para poder orientarlo y guiarlo. Háblanos rapidito de las intervenciones que haces en las escuelas con los padres con el IEP. Bueno, básicamente en Atípica lo que hacemos es, en ese proyecto, primero cuando los padres reciben el diagnóstico, esa parte inicial, ¿qué hacemos? Primero dejarles saber que el IEP es un documento legal, que no es simplemente una evaluación que se toma para ver cómo apoyar al estudiante, sino que además de eso, en ese documento se redacta las necesidades de apoyo que tienen los niños. Entonces, tener conciencia de esto nos dice, déjame ver si esto que dice ahí describe las necesidades de mi hijo y si el tipo de apoyo que le va a brindar la escuela es realmente el que el niño necesita. Porque nadie conoce mejor a un estudiante que mamá, papá o cuidador principal. Entonces, primero leer este documento. Si no está en nuestro idioma, saber que tenemos el derecho de pedir ese documento legal en nuestro idioma, sea español, sea chino, cualquier idioma. El Departamento de Educación nos da esa acomodación. Entonces, leer y entender el documento y saber que somos un miembro importante de ese equipo, que si no estamos de acuerdo con algo, podemos siempre apelar de la mejor manera y decir, yo creo que esto que dice aquí no es el tipo de apoyo que mi niño necesita. Yo recomendaría que nos vayamos por este camino, saber que tenemos ese derecho y ese privilegio de redactar ese documento conjunto con la escuela y los profesionales. Esa es la primera parte. Hace ferias de emprendimiento, también hace trueque atípico. Hablan un poquito de estos eventos especiales que hacen. Bueno, la necesidad de estos eventos es que yo siempre digo que cuando la discapacidad entra por la puerta, el dinero sale volando por la ventana. Y se va por todas las ventanas, porque los planes de intervención son costosos. Muchos de nuestros niños requieren de una alimentación especial por alguna condición médica, y también la familia se ve en una posición por el grado de apoyo y cuidado que requieren nuestros niños dentro del espectro, también de que tienen muy pocas oportunidades laborables, se reduce el tiempo productivo de la familia. Entonces, la parte del emprendimiento es para impulsar
una cultura de economía circular, de que entre nosotros, familia, que tenemos seres queridos con discapacidad, nos apoyemos. Por ejemplo, si tienes que ir al salón de belleza y una madre del grupo puede hacerte el pelo, entonces vamos donde ella, la vamos a apoyar. Si otra vende maquillaje, ropa, vamos a apoyarnos entre todos y de esa manera también vamos a impulsar a otra familia y vamos a hacer que, sobre todo, nuestros seres queridos con la condición que muchas veces no tienen oportunidades laborables, podamos apoyarle en esos proyectos personales y hacer que la economía de toda la familia pueda mejorar. Entonces, en ese programa de emprendimiento conectamos a la familia con asesoría financiera de algunas organizaciones que nos apoyan. Le damos una guía sobre cómo llenar impuestos, la importancia de los impuestos y también les apoyamos a impulsar su emprendimiento. La otra parte que hacemos es lo de trueque. Hacemos en trueque, sobre todo aquí en la ciudad de Nueva York, que el clima es tan cambiante y que muchas veces tenemos cosas en casa que ya no nos sirven y que otra familia le pueden dar una nueva vida. Tenemos abrigos que el niño utilizó el invierno pasado, que ese invierno no le va a servir. Lo que hacemos es llevarlo, donarlo a otra familia, lo llevamos a un evento que hacemos 2 veces al año, hacemos edición primavera-verano, otoño-invierno, sacamos todo lo que tenemos en casa, esos juguetes que ya el niño no utiliza, lo llevamos a este trueque y lo podemos intercambiar por otro artículo que vamos a darle una utilidad mayor. Lo que nadie recoge en este evento se envía a República Dominicana a diferentes organizaciones que trabajan con discapacidad. Entre ellas está la Fundación Dominicana de Autismo, donde hago parte del voluntariado y otros centros más. Entonces, a través del grupo de WhatsApp también promovemos que las familias se intercambien cosas. Hay familias que dicen, bueno, mira, cambié mis muebles, ¿quién necesita este juego de comedor? Entonces alguien dice, yo lo quiero, ven a recogerlo. Y de esa manera también hacemos ese apoyo. Me encanta, quizás informaciones valiosas. Yo también tengo como algunos 80 grupos de padres y cuando alguien no necesita una silla o alguien necesita alguna información, ya sea en estos tiempos que hace falta la comida en la mesa, estamos pues proveyendo de recursos para que vayan a buscar comida. Qué lindo desde quizás algo que tú pensabas que era Dios me castigó este proceso tan difícil, aparte de que tengo autismo, mi hija también es diagnosticada, ahora mi mundo se acaba. Empezaste a accionar y de ahí nace también alzar la voz de quienes no tienen voz. Háblame de este programa que está en YouTube y que también da información y capacitación para promover cultura, para promocionar la inclusión y de verdad de celebrar la vida de nuestros hijos con discapacidad. Bueno, esta idea nace precisamente de cómo yo fui una niña que no pudo verbalizar hasta cierto grado. Yo no tenía voz para decir, quiero comerme una pizza. Entonces siempre tuve, como les explicaba antes, el apoyo de mi hermano, que era mi voz, era mi bastón, que mi hermano me decía, Nere, ¿tú quieres Coca-Cola? Yo, no, quiero esto. Entonces, desde esa óptica, yo digo, ¿cuántas personas en este momento que no pueden comunicar lo que sienten? Que no pueden comunicar, esta ropa me pica, que no pueden comunicar, quiero ir al baño. Pero además de eso, están también las familias que reciben el diagnóstico y que no siempre se sienten cómodos haciendo preguntas, hablando en diferentes entornos. Entonces nace esta idea de difundir, utilizar los medios de comunicación masiva para decir, oye, esta familia tiene esta realidad, que muchas veces no vemos, solamente vemos el pequeño contexto de allá va la madre con el niño que no se porta bien. Entonces es para decir, aquí estamos, nosotros existimos, queremos oportunidades laborables, nosotros también tenemos capacidad y también podemos ser productivos. Entonces de ahí nace esa idea de utilizar los medios de difusión masiva para llevar cualquier información que cualquier familia quiere decir. ¿Y cómo lo pueden encontrar en YouTube y en los medios de comunicación? ¿Cómo podemos conectar contigo? ¿Cómo podemos pues servir de ese puente informativo también para muchos padres que quizás necesitan ese apoyo a través de ti? Nosotros estamos en todas las redes sociales como @atípica123. Así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todas las redes.
También importante decir que nosotros a través de la Fundación Dominicana de Autismo ofrecemos una capacitación para los padres. Esta capacitación es totalmente gratuita, dura 3 meses y es con un psicólogo clínico y diferentes profesionales que nos van a dar herramientas que podemos utilizar en el día a día para manejar ciertas conductas en nuestros niños que a veces no sabemos cómo hacer como padres. Entonces nos buscan en Atípica 123, me pueden escribir y para tener acceso a la capacitación, a los grupos de apoyo y a todos los programas que le ofrecemos. Excelente, muchísimas gracias de verdad por ser agente de cambio, por estar ahí informando y haciéndole el acompañamiento a muchos padres en Nueva York que necesitan y ahora pues ya a nivel mundial. Así que sigan esta cuenta Atípica 123 en Instagram, Atípica en Facebook, Atípica 123 en YouTube. Y ahí estarán conectados con ella, que también pues me honra tenerla en el programa. Muchísimas gracias de verdad, Nere, y esperamos que sigamos colaborando a favor de nuestra comunidad. Muchas gracias. Señores, ya me queda solamente 1 minuto para decirle que vayan inmediatamente a Amazon. Ahí está nuestro manual de IEP. Todo lo que la escuela no quiere que usted sepa. Ahí yo puse informaciones, señores, que de verdad desde el punto de una madre, como mencionaba Nere, yo también pasé los procesos difíciles de no saber el idioma, de que no sabía qué hacer, hasta preguntas que me llaman los padres a diario, que si puedo llorar en una reunión, qué debo de hacer si cuando no me ponen un intérprete capacitado. Cosas importantes están aquí en su manual de IEP. Por igual, TDAH, trauma y propósito, los traumas que sufrimos, precisamente los adultos que no somos diagnosticados a tiempo cuando tenemos una condición. Nere, yo sé que tú te vas a identificar con estos temas realmente. Señores, ya no hay tiempo para más. Gracias a Instagram, gracias a TikTok, gracias a YouTube, a nuestra familia en Higüey, a nuestra familia en la República Dominicana. Gracias de verdad a todos ustedes que están conectados a través de los medios de comunicación, a través de Discapacidad TV. Gracias por ser agentes de cambio y gracias por estar presente y juntos poder seguir cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bye bye, mi gente. Hasta el próximo sábado. Dios le bendiga. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad. Aquí encontrarás programas para personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales, y todo lo relacionado con nuestro colectivo. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Discapacidad Televisión, porque una buena comunicación fomenta la inclusión. Muchas gracias.